Bueno, Chuy, quiero decirte que comparto contigo, porque la verdad, todas estas dudas que tienes son las dudas que todos los papás tenemos la primera vez que van a entrar nuestros hijos a primaria, ¿no? Los vemos chiquititos, que si les va a pasar algo con los niños grandes, etcétera. Nos da mucho nervio. Vamos a preguntarle a los especialistas por qué, y bueno, se los voy a presentar. Tenemos con nosotros a Mayús, ahí dice María Eugenia, pero ella es Mayús Chávez. Ella es licenciada en Educación y es autora del programa El Poder de Comprender y coeditora de la revista Kindergarten. También es directora del Colegio Julio Verne. ¿Cómo estás, Mayús? Hola, buenos días. Bienvenida. Pues, muchas gracias. Oye, dime, ¿por qué existe el nervio tan fuerte al iniciar las clases para los papás? Pues bueno, es un nervio combinado con una emoción, ¿no? O sea, realmente una emoción del niño a querer llegar a... La mayoría de los chiquitos llega con la emoción de encontrar a sus compañeros, de encontrar un lugar que dejó cuando regresan, o que cuando es nuevo, pues bueno, encontrar qué novedades, qué sorpresas va a tener. Y el niño por el niño viene entusiasmado, pero muchas veces, como lo manifiesta la mamá de la entrevista, pues bueno, los papás empezamos con esos temores y lo transmitimos a los niños. Yo creo que los niños por los niños están con ese nervio, pero va con esa emoción del entusiasmo de conocer amiguitos, de relacionarse, porque yo creo que, bueno, pues la escuela en principio es ese espacio, ¿no? Claro, para relacionarse. Para relacionarse. También le doy la bienvenida a Ofelia Contreras, ella es doctora en pedagogía. Ofelia, ¿cómo estás? Hola, Cristina, muy buenos días. Qué gusto tenerte aquí. Oye, entonces, definitivo, somos nosotros los padres los que les transmitimos este nervio a los niños, porque sí vemos algunos que se aferran, como yo decía, a la pierna de la mamá, ¿no? A los brazos del papá. Híjole, y ves estas escenas de las mamás peleando contra dejarlo o no dejarlo, ¿no? Mira, especialmente en las etapas tempranas, cuando entran a preescolar o a primero de primaria, pues es esperado porque es la primera experiencia del niño ante un ambiente fuera del hogar. Va a ser la primera vez en que se quede solo, sin su mamá, sin su papá, sin sus hermanitos, pero yo creo que es muy manejable en la medida en que tú puedas darle cierto nivel de certidumbre a la criaturita en cuanto él sepa qué va a pasar. Por ejemplo, desde que sepa que se va a quedar ahí y a qué hora vas a volver por él. Claro. Que tenga una idea clara que va a transcurrir un tiempo en el que no va a ver a mamá, pero eso no quiere decir que mamá no esté al pendiente. También es importante que sepan qué va a pasar en la escuela. Claro, que muchas veces, bueno, es difícil como de antemano nosotros como papás decirles qué va a pasar en la escuela, claro, ¿no? Pero bueno, ahorita nos darás algunos consejos para que podamos hacerlo. Bienvenida, mira, qué gusto tenerte aquí. Gracias. También tenemos con nosotros a Arturo Peón, él es psicólogo, egresado de la Universidad Iberoamericana, y bueno, aquí tengo eso, sí, Iberoamericana. Bueno, oye, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Oye, dime, tendríamos que tener algunos preparativos especiales cuando son muy chiquitos, porque hay diferentes etapas, ¿no? Cuando son chiquitos, después la primaria, la secundaria, la prepa y bueno, ya la universidad, ¿no? Es interesante lo que dices, porque ciertamente, así como esta mamá que su hijito o su hijita va a entrar a la primaria, pues en cada etapa hay un desafío distinto y ese desafío de alguna manera condiciona el nervio que sientes, ¿no? Cuando son más chiquitos, a lo mejor el nervio más importante es la separación que va a tener la mamá del niño y el niño va a pasar un tiempo alejado de la mamá. Después en la primaria probablemente este es el nervio que nos relata Luna, ¿no? Vamos a entrar a una etapa donde la escuela es mucho más grande, ya no es el pequeño kindergarten donde el juego era de lo que se trataba, sino que a lo mejor entra en una etapa en donde la disciplina y el método son muy importantes, pero más tarde probablemente en la secundaria el desafío es otro, es como empezar a ser aceptado por los pares, y ese nervio es importante, ¿no? Porque probablemente lo que antes te daba la casa en términos de contención, en la secundaria te juegas todo en términos de que te acepten, ¿no? Y a lo mejor el chavo que va a prepa, el nervio tiene que ver con que tiene que decidir probablemente su vocación. Claro. Y que se la va a jugar también toda la etapa siguiente profesional, está asociada a la decisión que va a tomar en ese sentido, ¿no? Entonces diferentes etapas condicionan diferentes tipos de nervios, ¿no? Claro.
Y todo el tiempo, durante todas estas diferentes etapas, también acompañan los nervios de los papás. O sea, tú no estás hablando de los nervios de los niños, pero los papás también, ¿no? Claro, sí, porque yo pienso que un poco, así como para el niño a lo mejor el desafío es encontrar un sitio de tensión creativa donde no sea abrumado por los nervios y tampoco esté aburrido. Para los papás el desafío a lo mejor es encontrar un sitio de serenidad desde donde acompañar a los hijos y que no se sobreabrumen con las otras responsabilidades que ellos tienen y que tampoco se distancien, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ciertamente hay un espejo de nervios y de regulación emocional importante para poder acompañar al Claro, niño. que la pregunta interesante sería, ¿cómo? Ahorita nos dirás, ¿cómo hacer eso? Porque, bueno, se los decimos, pero ¿cómo, no? Mónica Bleinberg, bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? Ella es psicóloga infantil. Sí. Qué padre tenerte aquí, Moni. Gracias. Y bueno, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Cuáles son los preparativos importantes que tenemos que tener para que sea un buen año escolar? Uy, mira, yo creo que ahí, solo como recordando un poco el tema de lo que han hablado, es importante separar el nervio, las preocupaciones de los padres y de los niños. O sea, entender perfectamente quién es tu hijo, saber si, por ejemplo, si el niño es un niño precavido, cauteloso, tímido, pues a lo mejor es de esperarse que vaya a tener un poquito más de nervios que si tienes a lo mejor otro hijo que es mucho más aventado y mucho más adaptable a los cambios. ¿Qué preparativos tener para el primer año escolar? Yo creo que primero y muy importante es no devaluar sus emociones. ¿Y a qué me refiero con esto? Creerles. Si el niño llega un día antes y te dice, es que es una nueva escuela y es muy grande, no decir, ay, porque a veces también tendemos a devaluar esa emoción y decir, ay, eso es una tontería, pues la escuela ya la conoces, la fuimos a ver el otro día. Entonces, claro, como entender un poquito y validarles esa emoción y decirles, oye, ¿sabes qué? Entiendo un poco este nervioso y ahora sí, enfocarse en lo positivo. Oye, pero ¿qué tal? Vas a conocer muchísima gente nueva, les vas a contar de tus vacaciones, como un poco enfocarles hacia, más que la preocupación que obviamente como padres llegamos a tener, enfocarles a lo positivo. Y eso nos sirve también para como a los papás también les va a servir, enfocarse a lo positivo. El hecho que el niño está creciendo, el niño, por ejemplo, esta mamá que decía, es que no sabe leer, pero sí sabe, por ejemplo, interpreta textos o escribe algunas palabras. Al contrario, mira lo que hace mi hija. Ajá. Interpreta textos, escribe algunas palabras, enfocarse en la parte optimista de todo este proceso que está viviendo la niña. Claro, y fíjate que ahorita que comentas eso de Chuy, que lo estaba diciendo, yo pensaba qué difícil, porque está hablando de que son 30 y tantos niños, ¿no? Creo que 76. Dijo. 76. 36. No, 36. Ahorita yo no escuché bien. 184. 36, dijo. 36, bueno, sí, fíjate, 36, ¿no? O sea, y sí es cierto que, bueno, claro, tú llegas y están 36. Imagínate que hay 36 mamás, ¿no? Bueno, y multiplicado por 2 porque también están algunos papás, nerviosos y pidiéndole a la maestra que es una o tal vez son 2, dependiendo la escuela. Oye, y por favor, es que a ella no le gusta la papaya. Oye, pero entonces ella sí le... Y una y otra, 36 cosas diferentes, 36 papás angustiados. Qué difícil también para las maestras, ¿no? También. Pero bueno, te invito a que me acompañes a ver el libro ¿Por qué voy a la escuela? Y en un momento regresamos.